Hare Krishna a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a el estudio del panorama del Bhagavad Gita. Estamos en el capítulo 8. El título del capítulo 8, no sé si lo recuerdan, es, como está en español, Alcanzando al Supremo. Entonces, vamos a estudiar los textos que van del 14 al 16. ¿Sí? Es la cuarta sección que estamos estudiando. Prabhu Chitrak dio las dos secciones anteriores y me toca a mí ahora dar esta sección. Le pusimos de título El servicio devocional puro, el recuerdo de Krishna a través del Bhakti. Entonces, antes de empezar, vamos a cantar un poquito. Hare Krishna Rati Manjari. Gracias por el comentario. Ya sé que está saliendo en vivo, entonces vamos a comenzar con esta sección. Primero vamos a cantar un poco y después leemos los textos y hablamos un poquito, compartimos un poco de la sección. Hoy tengo suerte que tengo una mridanga prestada que me prestó Madhavendra Puri. Entonces voy a cantar acompañado por la mridanga. Para los que sepan la canción, la pueden repetir. Después de la canción vamos a hacer un mantra y luego un mantra de invocación y de reverencias a la forma de Dios. Luego ya comenzamos a leer el Bhagavad Gita. Entonces vamos a comenzar. Un poquito para atrás. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Vijana Vallabha Girivaradari Vijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tira Manachari Jaya Kunja Vihari Yamuna Tira Manachari Jaya Kunja Vihari. Kunja Vihari Vijana Vallabha Girivaradari Vijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Vihari Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Vihari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
Jai Gaura Nitai Ki, Jai Shila Prabhupada Ki, Jai. Bien, gracias a todos por estar ahí. Gracias Cristina, gracias Krishangi, de Krishna, reverencias. Voy a sacarme la meridianga, estoy un poco más cómodo. Bien, como les decía, ahora vamos a hacer un mantra de invocación, de auspiciosidad. En la cultura Vaishnava es común tratar de, y vamos a hablar hoy de eso justamente, tratar de recordar y conectarse continuamente a través del pensamiento y a través de las actividades con las diferentes formas de Dios, como se presenta en los Vedas y en otras escrituras religiosas. Entonces, cantamos para crear ese ambiente interno y también hacemos mantras del cual conocemos el significado y podemos también meditar en lo que fue pensado, lo que se intentó transmitir con ese mantra. Entonces ahora vamos a cantar un mantra en el cual le ofrecemos reverencia a la omnipresencia de la Suprema Personalidad de Dios, que está por todos lados, y le pedimos que nos dé sus bendiciones. ¿Sí? Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces vamos a continuar. Gracias a todos. Gracias María, de México. Luciano, Nita y Gorananda, todos los que están por ahí, los que hicieron comentarios, muchas gracias. Vamos a entrar entonces de lleno a leer esta sección del texto, como les dije, del texto 14 al texto. Antes, solo para adelantarles un poco de qué trata la clase, Krishna va a presentar a partir de ahora y en los textos que siguen y los capítulos que siguen el servicio devocional puro. De este punto para atrás fue así. Las glorias del servicio devocional puro, lo fue comparando contra otros sistemas de yoga. Principalmente en este capítulo se puso énfasis en el servicio devocional. En el capítulo anterior también, Krishna empezó a hablar de sus energías, ¿sí? Cómo él está presente en todo, los diferentes tipos de personas que se acercan a él, los que no se acercan. Y eso le disparó algunas preguntas a Arjuna. Bueno, y en base a eso, Krishna empezó a explicar y va a continuar explicando a partir de ahora lo que es el servicio devocional puro. Entonces, es muy interesante porque nos permite entender qué es lo que recomienda el Bhagavad Gita como sistema de yoga. En el Bhagavad Gita se presenta como recomendado en contraste con los otros sistemas de yoga, sin desmerecer los otros sistemas, pero se lo presenta como un sistema de yoga recomendado por Krishna mismo, en este caso a su amigo, a su discípulo que tenía al lado, que era Arjuna. Entonces, vamos a leer los textos de hoy. Vamos al texto 14. Si no lo leyeron nunca, o si lo leyeron antes y no lo recuerdan, los significados de Prabhupada son muy interesantes de estos 3 versos que vamos a leer. Se tocan 3 conceptos súper importantes. El primero es el servicio devocional puro o la conciencia sin desviaciones, que está en el verso 14. El verso siguiente va a presentar la naturaleza de la creación material. Se va a decir cómo es la creación material desde el planeta más elevado de todos al más bajo. Quizás alguno de ustedes ya se recuerde qué características tienen todos los planetas y todas las especies de vida en toda la creación, según el Bhagavad Gita, ¿sí? Entonces se presentan esos 2 temas y se presenta el tema de, en el texto, en el último, de las personas que logran un estado de conciencia superior. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Sí? Prabhupada en el significado va a explicar bastante más a las personas, a los devotos que tienen lo que él llama conciencia de Krishna en estado puro o servicio, los devotos puros
o las personas que hacen servicio devocional de manera pura. Él va a explicar todo eso en estos 3 versos, así que bueno, los invito a acompañarme y si ustedes quieren pueden hacer cualquier comentario que tenga que ver con el tema, preguntas. Yo voy a hacer algunas preguntas también para que ustedes vayan respondiendo si pueden. ¿Sí? Entonces vamos a leer el primer texto, el texto 14, dice, vamos a leerlo en sánscrito, es un texto de memorización para los que estudian Bhakti Shastri. Acá veo que hay varios, está María, se recibió Bhakti Shastri, Rati Mayari también, Nitai Gorananda. Es un verso bastante conocido. Texto 14 dice, Ananyas chetas satatam yomam smarati nitya ya tasyaham sulava parta nitya yuktasya yoginam. Entonces, la traducción es, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Prita, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. El texto 15 va a decir, vamos a hacer un pequeño repaso de los 3 versos. En sánscrito dice, Mam upetya punarjanma dukalayam ashashvatam nap nubanti mahatmanaha sansidim paranam gati o gataha. Después de llegar a mí, las grandes almas que son yogis en estado de devoción jamás regresan al mundo temporal, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Y el último texto dice, desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de todos, de ellos son todos lugares de sufrimientos en los cuales ocurre reiterado proceso de nacimiento y de muerte. Para aquel que llega a mi morada, oh hijo de Kunti, pero aquel que llega a mi morada, oh hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer. Bien, ahí tenemos los 3 textos del día de hoy. El primero habla de la palabra específica que se usa en sánscrito es Ananya Chetaha. Ananya Chetaha está traducido como sin desviación de la mente. ¿Sí? Y la palabra que le sigue es Satatam, siempre. ¿Sí? Está traducido para aquel que siempre me recuerda sin desviación. Entonces, como ustedes saben, en Oriente, principalmente en la cultura que estamos estudiando, en el Vaishnavismo, se trabaja a nivel interno. ¿Sí? La mayoría de los procesos que conocemos de yoga son todas prácticas que, si bien se recurren a acciones externas, para que voy a acomodar esto, si bien hacemos actividades externas, lo que se busca es lograr un cultivo interno. En los Vedas se explican diferentes plataformas que se puede alcanzar a través del cultivo de la conciencia con diferentes prácticas. Desde el Bhagavad Gita, desde este texto para atrás, se explicaron varios procesos diferentes, no sé si los recuerdan. Se explicó Karma Kanda, los 2 procesos de Karma Yoga, se explicó, bueno, Sakama Karma Yoga y Nishkama Karma Yoga, y se explicó Dhyana Yoga o Hatha Yoga. Entonces se explican diferentes procesos a través de los cuales el ser humano, el alma que está en un cuerpo humano, puede desarrollar su conciencia de ser. O sea, puede parar un poco la identificación externa con el cuerpo y comenzar a identificarse con el ser a través de la conciencia. Entonces en Occidente no tenemos esa costumbre, de hecho los procesos que hay para tratar las cuestiones internas tienen que ver más con procesos educativos, por ejemplo cultivo de conocimiento científico, universitario, académico, ¿sí? O procesos también de la búsqueda del equilibrio interno a través de la psicología y eso, y tratarnos temas internos emocionales. Entonces, de alguna manera en Occidente buscamos una plataforma de equilibrio interno, ¿sí? Ya sea desarrollando conocimiento, los cuales nos da seguridad, o a través del trabajo de nuestras cuestiones emocionales. En Oriente, principalmente en la India, que es donde estamos, de donde vienen estas escrituras que nosotros compartimos, se trabaja basado en las revelaciones que se hacen, que se hicieron a través de la historia, diferentes sabios, o, según explican los Vedas,
el creador de todo el universo, Dios, la suprema personalidad de Dios, que va manifestando en diferentes momentos diferentes conocimientos. Entonces se explica que hay diferentes plataformas que uno puede ir alcanzando, ¿sí? Plataformas internas, y que son, en algún sentido, prácticas. O sea, si cualquiera de nosotros sigue un proceso que es explicado en los Vedas, puede alcanzar diferentes plataformas. Entonces, nosotros tenemos más conocimiento de procesos de yoga relacionados con prácticas, llegan a ser hasta en un sentido ejercicios físicos, estiramientos, posturas, que hacen que las personas puedan ir de alguna manera logrando un equilibrio interno, un mayor control de los sentidos, un mayor control de los movimientos. Eso lo podemos ver en las personas que practican yoga, que se sienten mejor. De hecho, yo bastante tiempo practiqué Hatha Yoga, veía el efecto que hacía en mi cuerpo, cómo me sentía. Entonces es bastante común que las personas den algún crédito al yoga, en este caso al Hatha Yoga, por las experiencias que tienen de equilibrio interno. Pero hay, como les decía, otros procesos de yoga que tienen que ver más con la conciencia que nosotros le ponemos a la actividad, ¿sí? Por eso se presentaron los procesos de karma yoga en los capítulos anteriores de Bhagavad Gita, que tiene que ver con la inteligencia y la actitud y la conciencia que le ponemos a la actividad y cómo relacionamos el objetivo de lo que estamos haciendo con una conciencia superior. Entonces en ese sentido podemos seguir realizando las mismas actividades, exactamente las mismas que realizamos siempre, cambiando un poco la conciencia, evitando las actividades que sean nocivas para el desarrollo de nuestra conciencia y aceptando aquellas actividades que sean positivas o conducentes a la elevación de nuestra conciencia. Entonces, en Oriente, principalmente, como les digo, en India, también en otros países, se practica este cultivo interno que tiene que ver con la conciencia en la acción, ¿sí? Que es algo que, en mi caso, antes de acercarme a la filosofía Vaishnava, no, ya tenía tipo 20 años transcurridos de vidas y nunca se me había cruzado la idea de que podía cambiar la conciencia o que con mi conciencia podía conectar cualquier actividad que yo esté haciendo con una conciencia superior, ¿sí? Bien, el Bhagavad Gita presenta eso, dice que a la hora de hacer eso, de conectar nuestra actividad con una conciencia superior, con la conciencia divina, podemos hacerlo con deseos o sin deseos, ¿sí? Podemos, por ejemplo, acordarnos de Dios en una situación en la que necesitamos ayuda, salvación, felicidad, o podemos orarle a Dios para que nos dé algún beneficio material, ¿sí? O que podamos salir de alguna dificultad. Entonces, tratamos de conectarnos tu interna, pero con deseos materiales. Las orientaciones de las escrituras, pero que en el cual todavía tenemos deseos, se llama Karma Yoga, ¿sí? Karma, que significa actividad, y yoga, que significa vincularse con algo superior, con lo divino. También podemos hacer lo mismo, pero sin esperar al resultado. Sí, apegados a una actividad particular, pero sin desear el resultado. Entonces, hacemos lo que nos gusta hacer, siguiendo las escrituras, las recomendaciones, digamos, para que la armonía del universo, como es presentada en los Vedas, continúe, que nuestro aporte al universo, nuestro aporte, nuestra actividad, nuestra manera de ser, nuestro intercambio con los demás, con el mundo, con el ambiente, no desequilibre el orden natural, y de esa manera hacemos lo que nos gusta hacer, pero el resultado entendemos que es que se lo dejamos a la divinidad. Para esto tenemos un grado de conocimiento mucho mayor que el conocimiento que tenemos cuando hacemos las cosas con deseo. Ese proceso de estudio filosófico, de realización y de actividad desapegada del resultado, es un proceso largo que hay muchísima filosofía en el medio. Se llama Nishkama Karma Yoga, o vincularnos a lo divino con nuestras actividades, ofreciendo el resultado de lo que hagamos.
Es un estado de conciencia bastante elevado porque en mi caso, y imagino que en el caso de muchos de ustedes, siempre hacemos cosas justamente para obtener un resultado y poder disfrutar de ese resultado. Por ejemplo, trabajar para comprar cosas, o preparar algo rico para comer, o hablar con una persona porque nos trae un poco de felicidad. Tenemos como la tendencia natural a eh, hacer cosas que nos den un resultado positivo y disfrutar de ese resultado. Entonces, cuando a través del cultivo de conocimiento podemos ponerle un poco más de luz a las mismas actividades, seguir haciendo las mismas actividades y estar viendo lo que pasa también a nivel filosófico y a nivel de realización interna. Entonces podemos empezar a dialogar de otra manera con la energía material, con las personas, con todo. Pero ahora el proceso que se presenta acá, que es el recomendado por Krishna, es el proceso de Bhakti Yoga o servicio devocional puro, ¿sí? Entonces Krishna dice en este texto, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. La palabra que se usa es Smarati, ¿sí? Smarati está traducido como recuerdo. Entonces cuando se habla de Smaranam, no se refiere a un recuerdo mental simple, como algo que me acordé, recordé de un acontecimiento que me pasó hace 10 años, sino que se refiere a un estado de meditación interno, de conciencia interna que es continua. Entonces, Krishna está diciendo que para aquel que tiene su estado de conciencia, su recuerdo interno, su concentración, su conciencia constante, sin desviación en el servicio devocional, para esa persona yo soy fácil de obtener. Entonces, el servicio devocional, Prabhupada va a explicar todo esto en el significado. Es muy interesante el significado, se los recomiendo que lo lean cuando puedan. Prabhupada va a explicar la posición de la persona, el devoto o devota que hace servicio devocional puro, ¿sí? Va a explicar el estado de conciencia, va a explicar las actividades que hace y cómo se relaciona con el Señor Supremo, con la divinidad. Entonces, por practicar el servicio devocional de manera pura, con una conciencia sin desviación, constante, para complacer a Krishna, Krishna mismo dice yo soy fácil de obtener. O sea, Krishna mismo, Dios mismo se entrega a la persona que tiene esa conciencia. En el significado, Prabhupada va a decir que una persona, un devoto puro, es un devoto o una devota pura o puro, es una persona que tiene una dedicación constante al servicio devocional, a las actividades del servicio devocional, y las hace pura y exclusivamente para complacer a, a la Suprema Personalidad de Dios. Como les expliqué antes, en el karma yoga, en un proceso hay apego al resultado o deseo de algún beneficio material, y en el otro proceso, en el de Nishkama, hay desapego del resultado, pero apego a la actividad. En el servicio devocional puro hay dedicación exclusiva a las actividades que son recomendadas por las escrituras y que sirven para complacer a la personalidad de Dios, ¿sí? Y esto significa que también hay apego a complacer a la suprema personalidad de Dios. Entonces, Prabhupada va a decir en el significado que el Smaranam o la meditación continua, el recuerdo continuo, puede ser con las diferentes formas de Dios. Prabhupada en el significado cita dos formas. Dice que puede ser tres formas. Él dice el recuerdo continuo puede ser ya sea con Krishna, con la forma de Ramachandra, la forma de Nishinjad o otra forma del Señor, a través de la cual el devoto puede expresar su emoción de manera continua sin desviación, estableciendo algún tipo de relación. O sea, lo que busca el servicio devocional puro es que haya una comunión, una relación directa entre la conciencia de la persona del devoto o la devota y la suprema personalidad de Dios, y este intercambio es que el devoto se da completamente, sin desviación, a nivel interno y a nivel externo, sin ningún tipo de desviación, se entrega a las actividades que complacen a Krishna, y Krishna se entrega al devoto. Entonces, de acuerdo a la relación natural que tenga cada persona, Prabhupada presenta 5 relaciones en el significado, lo pueden leer después. De acuerdo a esa relación, se comienza a ver un intercambio. Entonces,
Krishna mismo está diciendo yo soy fácil de obtener para la persona que se dedica continuamente al servicio devocional puro. En el significado, cuando lo leía, noté que Prabhupada siempre se refiere al devoto puro, devoto o devota, ¿no? Pero siempre habla de pureza. Entonces, yo me sentía como muy lejos de eso, como un estado de conciencia de personas muy elevadas. Y bueno, ¿cómo es que uno llega a ese proceso? ¿Sí? ¿Cómo uno llega a ese estado? Entonces, el propio Prabhupada, al final del significado, dice, por dedicarse continuamente al canto del Mahamantra Hare Krishna, muchos de ustedes lo conocen, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, por dedicarse continuamente al canto de Hare Krishna, Krishna mismo desde adentro le da la inteligencia a la persona para que cada vez pueda estar más y más y más ocupada en un estado de conciencia sin desviación en el servicio devocional. Entonces, Prabhupada dice que el proceso sublime para alcanzar la devoción pura es el canto del Mahamantra Hare Krishna. De hecho, Prabhupada dice, es muy simple, es dedicarse a cantar el Mahamantra Hare Krishna. Luego, uno puede ir cultivando más y más, lo cual va a acelerar en un sentido el proceso. Uno puede comenzar a estudiar la filosofía, puede empezar a hacer otras actividades, las diferentes actividades que son recomendadas para el servicio devocional. Pero bueno, Prabhupada cita el camino que hace es explicar toda la devoción pura, el estado de conciencia de los devotos puros, y al final dice, este estado es fácilmente alcanzado por las personas que se dedican a cantar el Maha Mantra Hare Krishna. Entonces, como les decía, como al principio me veía muy lejano de ese estado de conciencia, pero cuando vi la recomendación de Prabhupada al final, como que dije, bueno, si continúo cantando Hare Krishna en algún momento, eh, voy a poder tener ese estado. El estado de conciencia pura, de conciencia de Krishna, el estado de servicio devocional puro. Entonces, algo muy interesante que dice Prabhupada en el significado es eh, que para la persona, el devoto puro, no importa tiempo ni lugar. ¿Sí? O sea, no es que un devoto puro tiene que estar en un lugar específico, por ejemplo, en alguno de los lugares sagrados, ¿sí? En un momento específico, y eso va a hacer que su conciencia eh, esté alineada con el servicio devocional puro, que su conciencia sea pura. Él dice que para el devoto puro no hay tiempo y lugar específico, sino que cualquier lugar que él esté se puede transformar en un lugar sagrado. Entonces eso me trajo un montón de ideas, de pensamientos. Quería saber si ustedes tienen esta experiencia de lograr de alguna manera que en el ambiente en el que están, el tiempo, el momento en el que están, se torne devocional. Si alguno de ustedes ha tenido una experiencia de este tipo, me refiero a notar la diferencia, ¿no? Como que algo cambió en el ambiente y en el lugar por nuestra conciencia, que de alguna manera se tornó un lugar más devocional. Según Prabhupada, como explica y como vemos en el ejemplo de su vida misma, por lo que cuentan sus discípulos, que todos los lugares donde estaba Prabhupada, estar con Prabhupada era estar en el mundo espiritual. Es la experiencia que tenían los devotos. Y los devotos y las devotas, ¿no? Estar con esa cercanía de una persona tan pura, ese lugar se convertía en un lugar espiritual. Entonces el propio Prabhupada, como les comento en el significado, dice que para el devoto puro puede transformarlo en un lugar espiritual. Pero bueno, la pregunta que les hacía es bastante lejos, pero es un camino gradual. Entonces gradualmente, de alguna manera, podemos convertir nuestro ambiente en un ambiente devocional, ¿sí? Más allá de que haya ruido, de que haya, no sé, desorden, que haya alguna cosa que nos incomoda. Entonces quería saber si alguno de ustedes tuvo alguna experiencia, que ustedes notaron que aportaron algo al ambiente con su conciencia, quizás con alguna actividad que hizo que ese ambiente se transformara en un ambiente auspicioso, un ambiente bueno para el cultivo del servicio devocional. Bien, si alguien quiere después comentar algo, comenten. Yo tuve algunas experiencias
así personales. Eh, por ejemplo, una muy interesante que tuve que estaba en un vuelo yendo para Brasil y ya estaba el avión por aterrizar, pero estaba bastante turbulento. De hecho, es una zona de mucho calor. El norte de Brasil hay corrientes térmicas que suben, hay vientos laterales, entonces el avión se movía mucho y me había agarrado bastante miedo. Había viajado varias veces en avión antes, pero en ese momento le tenía muchísimo miedo. Y me puse a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Y cantaba, 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 pero igual continuaba con miedo. Como que no me tranquilizaba. Tenía como un miedo a que pasara algo, que a la muerte, a algún accidente, lo que fuera. Pero bueno, entonces, como estaba cantando Hare Krishna, no tenía esa conexión, digamos, no llegaba a la conexión. Eh, Agarré el Bhagavad Gita y empecé a leer a Prabhupada, el capítulo 2. Y fue increíble que la misma turbulencia, la misma velocidad, todo igual, pero mi conciencia hizo truc y ya todo, el miedo, la desesperación, la preocupación me desapareció de la conciencia por leer el Bhagavad Gita, por leer a Prabhupada. Porque cuando uno lee los libros, ¿no? Siente como que la persona que lo escribió le estuviera hablando adentro. Entonces, sentí una conexión increíble con Prabhupada, con lo que él vino a transmitir, con el conocimiento del servicio devocional puro. Y sentí que Prabhupada puede cambiar mi ambiente interno, me lo cambió así, con la manera en que él transmite la filosofía. Todo mi ambiente interno cambió en un instante. Y si bien seguía siendo la misma situación difícil, yo sentí una estabilidad. Luego que leí un ratito el Bhagavad Gita, me puse a cantar Hare Krishna y tenía un estado de tranquilidad increíble. De hecho pensaba, puedo abandonar el cuerpo ahora, no hay problema. Entonces, estaba en una situación complicada, de miedo, en la cual yo no tenía control, porque el avión estaba siendo controlado por el piloto. Yo en algún sentido estaba sentado, no podía hacer nada. Pude cambiar mi conciencia por leer el Bhagavad Gita, por conectarme con Prabhupada. Incluso me sirvió para mejorar mi yapa, mi práctica espiritual, mi canto, mi meditación de mantras. Entonces esa experiencia me quedó muy grabada. Era como les digo, una situación difícil. Y Prabhupada dice acá que las personas que tienen una conciencia pura convierten cualquier situación en una situación, convierten cualquier ambiente en un ambiente completamente espiritual. Bien, son pequeñas prácticas que nosotros podemos hacer, son pequeñas ayudas que nos da Krishna para que aprendamos a refugiarnos, a acercarnos a Él, ¿sí? Pero este tipo de práctica continua, si logramos tener una cierta continuidad, disciplina, paciencia, y practicamos, gradualmente vamos a poder ir transformando cada vez más nuestra conciencia y de esa manera nuestro ambiente. Vamos a buscar ambientes más, o vamos a transformar el ambiente para que sea más favorable para nuestro cultivo espiritual. Como les digo, Prabhupada, a donde iba, los discípulos, las personas que se sentían atraídas a él, sentían esa conexión con el servicio devocional puro, con una persona pura. Es al menos lo que cuentan los discípulos, ¿sí? Y los relatos que hay. Bien, es una simple presentación de lo que es servicio devocional puro, estar continuamente recordando a la Suprema Personalidad de Dios, sin desviaciones, y actuar siguiendo las indicaciones de las escrituras, de los diferentes orientadores espirituales, de los maestros espirituales, actuar para complacer a, eh, a Krishna, ¿sí? Eso hace que, de nuevo, desarrollemos algún tipo de relación con él y de esa manera, a través de esa relación, podamos ir creciendo en el vínculo que tenemos eterno con Krishna. Eso es el texto 14. Después la persona que llegue a este texto, el devoto que llegue o devota, mm, así como superficial. El texto 15 dice, después de llegar a mí, las grandes almas que son yogis en estado de devoción jamás regresan a este mundo material, el cual está lleno de sufrimientos, ya que han logrado la máxima perfección. Entonces, en el verso anterior se decía que la práctica de la Nanya Chetá, de la conciencia
sin desviaciones del servicio devocional puro, hace que Krishna nos acerca a Krishna y Krishna se acerca a nosotros. Pero acá se está diciendo que esas almas, ¿sí? Llegan a Krishna, llegan a la morada misma de Krishna, que es lo que se habló un poco antes. Prabhupada en el significado va a hablar de las diferentes moradas de Krishna, él las nombra Krishna Loka o Loka Vrindavan, ¿sí? Y la persona que practica servicio devocional de esa manera puede en el momento de dejar este cuerpo alcanzar esa morada. Voy a leer un comentario que hizo Francisco Sosa, Hare Krishna de Bhaktinandana Das, o de Bhaktinandana. Srila Prabhupada siempre explica lo difícil que es obtener el servicio devocional puro. A su vez, siempre hace una salvedad en donde explica también que puede ser muy fácil, ¿no? Gurudeva siempre nos dice levantarse temprano y cantar rondas, eso para mí es fundamental. Espero tu comentario siempre, Nanda Raj. Bueno, gracias, Nanda Raj, un hermano espiritual, devoto de mucho tiempo, mucha experiencia. Bueno, muchas gracias, Nanda Raj. Eh, Volviendo un poco a lo que dice Nanda Raj, Hanuma Prasad Swami, nosotros fuimos iniciados por él, Nanda Raj también, y él recomienda tener una disciplina, encontrar un momento adecuado para, eh, para hacer la práctica espiritual. Tenemos esa experiencia, ¿sí? Que hay momentos que son quizás más tranquilos, más cómodos, hasta más auspiciosos según las escrituras, para dedicarse a la práctica espiritual, ¿sí? Eh, yo he tenido la experiencia de cantar temprano en la mañana, cantar nuestra meditación en la yapa, el Mahamantra, todo continuo, las 16 rondas que nos comprometimos a cantar. Y realmente, como dice Hanuma Prasad Swami, como está diciendo Nanda Raj ahora, uno siente como gradualmente, a medida que va cantando, la mente, la inteligencia se van como afinando, el estado de complacencia interna también va cambiando. El ambiente sigue siendo siempre el mismo porque quizá pasó una hora, media hora, una hora y media de que estamos cantando, pero nuestra percepción, nuestra conexión con el ambiente cambia y nuestra respuesta natural, la manera en que interactuamos con ese ambiente también cambia, todo se vuelve más consciente de Krishna. Entonces Hanuma Prasad Swami recomienda levantarse temprano y cantar las rondas como eh, el secreto que él encontró durante toda su práctica de vida espiritual, más de 50, 40, 50 años de practicar conciencia de Krishna. Levántate temprano y canta tus rondas. Él siempre dice eso para como tener éxito en la vida espiritual. Bueno, gracias Nandaraj, es súper importante eso. Luciano Goura dice, una vez en un centro cultural había unos grupos de personas que se estaban por pelear. Con un amigo, Juan Martín La Rosa, eh, pusimos un cassette de Prabhupada y al final el ambiente mejoró y las personas no se pelearon y se fueron tranquilos. Gracias Goura. Goura está justo acá abajo, en la casa vecina mía. Así que muy lindo eso que contás. Parece que una pelea se disuadió por escuchar el Mahamantra. Imaginen las peleas nuestras que tenemos internas, ¿no? Lo mismo que pasa externamente, como dice Goura, que pusieron el Mahamantra y la gente como que se tranquilizó. Dentro nuestro que está en toda esa batalla interna continua de deseos, ansiedad, lujuria, para automáticamente. Les recomiendo para los que todavía nunca cantaron Hare Krishna, practíquenlo y van a ver cómo la batalla interna continua de deseos y ansiedad que tenemos disminuye, ¿sí? Hay un video muy conocido que hace poco hablamos con Gobra en México que había como se estaban por enfrentar dos bandas, creo que eran punk contra otros, no recuerdo bien. Está filmado, se habían juntado todos por las redes sociales para encontrarse en un lugar, todos, hombres, mujeres, para demostrar qué partido, qué música tiene más potencia, ¿no? Qué posición musical es mejor. Iba a ser una batalla. Se juntaban todos así, ¿ya? Y aparecen unos Hare Krishnas, unos devotos de Krishna.
como que se disuade. Entonces es muy interesante porque se atribuye, al menos da para atribuir que las personas que pasaron cantando, los Hare Krishna que pasaron cantando, tienen que ver con esa situación, de esa disuasión que hubo. La gente como que los miró, los escuchó cantar y se fue cada uno para su lugar sin que haya pelea. Es así, el ambiente lo podemos crear como queramos, y así como podemos construir una casa con ladrillos, con cemento, con madera, como esta casa de acá atrás. De la misma manera podemos construir un ambiente con conciencia espiritual, siempre y cuando pongamos nuestra actitud y nuestra parte, ¿no? Somos parte del ambiente y podemos aportar conciencia al mismo. Entonces, gracias Gaura, gracias también Nanda Raj, gracias Nityananda Prabhu, Shiveshwar Nityananda, muchas gracias. En este texto, en el 15, se habla de la naturaleza del mundo material. Se dice Dukalaya Ayashvatam, ¿sí? Entonces, el mundo material tiene una naturaleza, más allá de la explicación científica tónica y las interacciones físicas y matemáticas, lo que fuera que hay en el mundo, los Vedas dicen que es un lugar temporal, lo cual es comprobable por nuestra experiencia de vida al menos. Todo el mundo muere, ¿sí? O sea que es algo temporal, vemos que las cosas, los árboles se terminan, el clima va y viene, cambia continuamente, el sol va y viene, hay una situación de temporalidad. Entonces, toda la creación material, según dicen los Vedas, es material, perdón, temporal. Y aparte, se le está agregando otro ingrediente acá que es lleno de sufrimiento, Dukkhalayam, ¿sí? Es un lugar temporal y repleto de sufrimiento. Sufrimiento en términos védicos se refiere al ciclo de nacimiento, vejez, enfermedades y muerte. Todas las especies de vida, en todos los diferentes planetas, según se explica en los Vedas, pasa por el mismo ciclo de nacimiento, vejez, enfermedades y muerte. Entonces, la muerte se considera como algo miserable, es la pérdida del cuerpo, las enfermedades también. Entonces, en cualquier situación que estemos, ya sea en una situación de pobreza, una situación de mucha opulencia, sea en este planeta o en otro planeta, vamos a pasar por esos estados. Entonces, ¿quién, habiendo alcanzado un estado superior de conciencia en el cual disfruta del intercambio de actividades y de conciencia espiritual con Krishna, con Dios, va a querer seguir estando en un lugar como este? ¿Sí? ¿Quién? Entonces, Krishna dice que las personas que alcanzaron ese estado jamás regresan al mundo temporal y lleno de sufrimiento. Prabhupada en el significado dice, no desean regresar. Entonces, no es que no pueden regresar, al menos Prabhupada está diciendo, alcanzan el destino supremo y no desean regresar, porque es un lugar lleno de sufrimientos y temporal. Solo que eso nos cuesta entenderlo, porque no estamos todo el día expuestos a ese conocimiento, de hecho, parece que fuera felicidad continua, que se puede disfrutar de todo, que cada vez que siempre hay algo más lindo para disfrutar y siempre hay algo mejor, y el tiempo pasa y nuestros deseos de tener una situación mejor material naturalmente se alimentan y tenemos éxito a veces, y a veces nos va bien, a veces nos va mal. Y eso nos genera un montón de esperanza en que la energía material, el mundo material nos va a dar felicidad. Pero cuando empezamos a analizarlo en sentido mucho más filosófico, como se presenta en la Bhagavad Gita, vemos que no es tan así, que es felicidad y sufrimiento continuo, que es temporal, nosotros somos, estos cuerpos son temporales, en cualquier momento estamos abajo de la tierra, en otro lado. Ahí Gora publicó el video de los que estaban por pelear, gracias Gora. Entonces es un lugar así, ¿sí? Y las personas que empezamos a tener informaciones a través de las escrituras, de las personas que tienen más realizaciones de esto, y que empezamos a también a analizar filosóficamente la realidad, ya sea por nuestra propia experiencia o por escuchar a otros hablar o escuchar escrituras como lo Bhagavad Gita, empezamos a contrastar nuestras motivaciones
ya dejan un poco de ser solamente materiales, empezamos a tener motivaciones más espirituales, ¿sí? Dando algún tipo de avance en este sentido, tampoco queremos retroceder, ¿sí? Hay muchos devotos antes, y no es que les cambió mucho la realidad a nivel en mi caso y el caso de muchas personas que conozco, no queremos saber nada con el estado de conciencia que teníamos antes, ¿sí? Entonces esto es natural y cuando lleguemos a plataformas más elevadas por el cultivo del servicio devocional, tampoco vamos a querer eh, volver. Entonces tenemos que esforzarnos por tener la actitud y la constancia, la paciencia para poder experimentar esto, ¿sí? Bien, tenemos la suerte de que las personas que practican este conocimiento, muchas de ellas se dedican a transmitirlo, se dedican a escribir y eso hace que se vuelva todo más tangible, que no sea solamente una experiencia ilusoria, sino que digan, mirá, lo que dicen, ¿no? Las personas autorrealizadas, lo que dice este libro es verdad, lo que dice Krishna es así, yo tuve tal experiencia, escribo en libros, todo eso nos alimenta y nos cultiva la motivación, ¿sí? También personas que no están en ese estado de devoción pura, pero que tienen devoción y manifiestan, nos cuentan sus experiencias devocionales en situaciones, cómo internamente pudieron superar una situación por refugiarse en Krishna. Entonces, tenemos muchas herramientas, así como tenemos un montón de propaganda para el disfrute de material, también hay bastante eh, información para empezar a cultivar conciencia espiritual. Bien, y el último texto dice, desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo de ellos, todos son lugares de sufrimientos en los que ocurre el reiterado proceso de nacimiento y muerte. Pero aquel que llega a mi morada, oh hijo de Kunti, nunca vuelve a nacer. Bien, como saben, los que ya vienen estudiando el Bhagavad Gita con anterioridad, la naturaleza del ser es diferente de la materia, es espiritual, se la describe como alma, ¿sí? No es el alma en el sentido de otras religiones, que puede ser hasta una cuestión más en nuestra filosofía, puede ser, a veces otras religiones presentan el concepto de alma como lo que nosotros entendemos como cuerpo sutil o cuerpo de inteligencia, sino que se refiere a una energía completamente diferente a la energía material, completamente diferente, más allá de la mente material, del ego material, de la inteligencia material y de los elementos externos materiales. Entonces el alma somos nosotros completamente diferentes a eso, nuestra conciencia está ahora identificada con todo esto y tenemos la posibilidad, a través de la reflexión filosófica, de no volver más a esta situación en la que estamos, si bien puede ser que la estemos pasando bien, como les digo, o mal, pero superar eso ampliamente con nuestra conciencia y no querer regresar más, ¿sí? No querer nacer más, no querer sufrir más, no querer envejecer más y no querer morir, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a reflexionar en todos estos temas, son temas que nos afectan a todos, el nacimiento nos afectó, no nos acordamos, pero pasamos por eso. El crecimiento, la madurez, la niñez, adultez, todo eso ya lo pasamos también. Podemos recordar más o menos, pero pasamos por eso. Enfermedades, ya sea una angina, un dolor de muela, un brazo que se quebró, una enfermedad más grave. Todos tenemos alguna experiencia de eso. Vejez, como les digo también. Y muerte es a lo que estamos yendo. No tenemos experiencia directa todavía, quizás, algunos quizás tuvieron alguna experiencia, pero no tenemos experiencia directa en este cuerpo ahora, pero es hacia dónde vamos. Y lo vemos en todo lo que nos rodea. Imaginen la cantidad de células yo estoy respirando ahora, estoy aspirando microbios y cosas que van en el aire y que se mueren, ¿sí? Y todo el ambiente se está desvaneciendo, las plantas se están muriendo, personas. Es muy natural la muerte, estamos rodeados.
continuamente de la muerte en un sentido. Entonces precisamos reflexionar, empezar a ver estas cosas y querer superarlas de alguna manera. La superación a estos, según se explican las escrituras, es a través del cultivo de la conciencia, volviendo a retomar lo primero que hablábamos. El cultivo de la conciencia es lo que nos va a permitir superar estos estados de nacimiento, desarrollo, vejez y muerte. Entonces, Prabhupada decía, en esta misma vida podemos tener experiencia directa de nuestra relación eterna con Krishna. Nivel de conciencia directa de la Suprema Personalidad de Dios. Gradualmente vamos teniendo experiencias, como se dice, parciales, diferentes, que nos vienen a través de las prácticas que hacemos, pero puede ser continua. Mientras más practiquemos, más vamos a recordar. Mientras más recordemos, más conexión vamos a tener. Mientras más recordemos, más meditativos nos vamos a volver. Esa meditación nos va a hacer que nuestra conciencia siempre esté eh, conectada con lo divino, con Krishna, y de esa manera nuestra continuidad va a hacer que cada vez nos sintamos más cerca de Krishna y que Krishna naturalmente se quiera acercar más y más a nosotros. ¿Sí? Bien, un poco se presentó eso en este capítulo, lo que se llama Ananya Cheta en el primer texto, en el texto 14. Les recomiendo leer todo el significado de Prabhupada, es muy interesante. La devoción sin desviación, continua, 24/7, 365, multiplicado por la cantidad de años que nos quedan. Así, devoción continua a todo momento, para actividades y conciencias para complacer a la Suprema Personalidad de Dios. La naturaleza del mundo material, hablamos. Dukalaya Ayashvatam es un lugar lleno de sufrimientos y temporal. Esto lo podemos analizar en nuestra experiencia práctica, en la experiencia de los otros, mirando el universo. Es una cuestión filosófica que lo experimentamos, pero la aceptación la podemos trabajar a nivel filosófico de ese concepto. Y después Krishna presenta el destino supremo, que ya fue presentado antes también de estos tres versos, como un lugar desde el cual uno no desea regresar, naturalmente porque eh, se conectó con un estado de conciencia superior a la conciencia de explotación material a la que estamos acostumbrados. ¿Sí? Poco se habló de eso, los tres significados son muy interesantes, si pueden leerlos. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario, acá me faltó leer un comentario de Silvia Ruiz, lo voy a leer ahora. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, lo pueden poner ahí en el chat. Entonces Silvia Ruiz dice, gracias Silvia por el comentario, dice, reverencias Prabhu, ¿dónde está Krishna está la victoria? A lo largo de esta vida, y lejos de ser una devota pura, pude comprobar en varias ocasiones cómo cambia la mente y la misma situación, como usted dijo, es diferente desde asistir al dentista con un pequeño miedo hasta estar en una camilla de operación con Krishna en la mente y asumido en el corazón. No hay miedo y siempre es auspicioso. Haribol, desde Capilla del Monte, Satyavati de Vedasi. Gracias, Satyavati. Ahí Satyavati compartió una experiencia, ¿sí? De cómo ella se refugió en Krishna a nivel de conciencia y cómo de esa manera uno supera, como la experiencia que conté también, uno supera el miedo. Es increíble, es un cambio así, de un momento a otro. Y también es un estado de complacencia interna, de, de equilibrio. ¿Sí? Gracias, Satyavati. Estamos también en Córdoba, un poco lejos, pero estamos en el mismo lugar. Bien, si alguien más tiene un comentario, gracias a todos los que estuvieron ahí de nuevo. Y en la próxima sección, para los que quieran ir estudiando,
la sección que nos queda es, que me toca explicar a mí también, es el próximo sábado, el texto 17 al texto 22, comparación del mundo material y el mundo espiritual, las glorias de la morada suprema. Es súper interesante ese tema. Krishna va a presentar, y Prabhupada va a explicar muchísimo en los significados de la plataforma espiritual, de los diferentes planetas espirituales. Voy a ver si puedo preparar algo más visual, ¿sí? Y, y bueno, si pueden leer, ya podemos compartir más en los comentarios y todo. Y bueno, y así escuchamos también las experiencias que ustedes tienen. Como les digo, es del texto 17 al texto 22, el sábado próximo. Así que bueno, nos queda un minuto para terminar. Muchas gracias a todos por la compañía, a todos los que quizás escuchen después también. Mis reverencias. Gracias, Goura, por las informaciones acá precisas del evento de de las personas mexicanas que estaban por pelear y aparecen los Hare Krishna cantando, los devotos, las devotas, y se disuade la, la, la pelea. Gracias, Gora. Reverencias a todos. Hare Krishna, Shila Prabhupada aquí. Jai. Nos vemos.